Hola a todos, el video que estoy grabando es un tutorial para mostrarles cómo ingresar a sus libros digitales y cómo utilizarlos en una primera instancia. Primero que todo, cómo ingreso a la plataforma que me va a permitir entrar a mi libro. Si yo entro a cualquier buscador, por ejemplo Google, debo escribir Discovery Textbook. Discovery Textbook y lo busco. La primera entrada que me lanza Google es la que corresponde. Si se fijan, me mandó a una página genérica, pero si yo voy a la esquina superior derecha y presiono el botón de login, me va a enviar a la interfaz donde yo ya puedo ingresar a mi libro digital y que está en castellano y que no debería tener problemas con eso. El nombre de usuario para todos los estudiantes es el mismo, que es la palabra estudiante con letras minúsculas, guión bajo y cada uno de sus root. El root debe estar escrito sin puntos, sin guión y sin el dígito verificador, que es el dígito que está después del guión. Si ustedes son de esas personas que todavía no tienen un root definitivo, no importa. El root que ingresamos al Discovery Education es el root que tenemos de ustedes en el colegio, que en ese caso son root que empiezan con el número 100, ¿sí? Si alguno de ustedes tiene un problema y no puede ingresar, escríbame un correo, porque yo tengo los usuarios de todos. Luego, la contraseña es la misma para todos, que es la palabra Discovery, que está aquí en la esquina superior izquierda, pero la vamos a escribir solo con letras minúsculas. Con eso, entonces, podría estar listo y apretar el botón de iniciar sesión. Entonces, recuerde, el nombre de usuario es la palabra estudiante guión bajo mi root y la contraseña es la palabra Discovery, todo con letras minúsculas. Para poder hacer este tutorial, yo tuve que pedir un usuario prestado. Así que muchas gracias a Javiera que me prestó su usuario. Si se fijan, esta es la primera interfaz del libro digital. Tiene una primera sección que está acá, donde vemos las tareas próximas. En este caso hay dos tareas de ciencias, que sería el sistema urinario y Body or Machine, y una tarea de matemática, que es hallar tu camino a casa. Hay también un botón para ver todas las tareas. Como yo sé que ustedes solo tienen 3 tareas asignadas hasta el momento, no voy a seguir por ahí. Luego, si yo sigo bajando en la página, me voy a encontrar con una zona donde Discovery Education me da opciones para seguir explorando y seguir investigando y aprovechar al máximo todas las herramientas que pone a nuestra disposición. Estas páginas a mí me salieron en inglés, pero hoy día cualquier buscador como Google las puede traducir inmediatamente. Finalmente, si sigo bajando, voy a llegar a mis recursos, que son el texto de matemática, el texto de ciencias y un board builder. Este sirve para hacer pósters virtuales que después puedo compartir por redes, etc. Si voy hacia la izquierda, voy a encontrarme con un menú desplegable. El primero, Casa, es la interfaz que acabamos de ver. Luego está el texto de matemática, el texto de ciencias, una carpeta de mi contenido, ya que a medida que ustedes se vayan apropiándose del texto, van a poder guardar contenido que a ustedes les parezca interesante o con el que quieran acceder más fácilmente en esta carpeta, un vínculo directo a las tareas y un vínculo directo al Board Builder. También un vínculo a la comunidad de estudiantes que utilizan el Discovery Education. Veamos el texto de matemática. Tanto el texto de matemática como el texto de ciencias tienen la misma interfaz,
que es, apenas ingresamos a él, nos manda al temario. En el temario yo voy a poder ver todas las unidades del libro con los conceptos que ella tiene adentro. Entonces, por ejemplo, la unidad 1 de números tiene estos conceptos. La unidad de álgebra, la unidad de geometría y la unidad de estadística y probabilidad. Si se fijan, a la derecha apareció un nuevo menú que tiene diferentes herramientas. Compartir me va a servir para alguna cosa que yo crea interesante, lo puedo compartir en diferentes redes sociales. Aquí están todas las redes por las que yo puedo compartir el contenido copiando el enlace. Puedo imprimir, ya sea la unidad, los conceptos. Hay un glosario que al menos en matemática es un glosario que supuestamente debería ser un diccionario con las palabras específicas, pero yo lo revisé en matemática y no había palabras en el glosario de matemática, no sé si en el de ciencias. El cuaderno es una herramienta que ustedes van a poder utilizar para tomar apuntes en las unidades. Entonces, por ejemplo, está el cuaderno y si se fija está la unidad 1, la unidad 2 y si voy a la unidad 1 para añadir una nota, puedo añadir notas por conceptos. Entonces, si yo quisiera añadir una nota en el primer concepto de la unidad 1, que es multiplicar y dividir números con signos, puedo escribir acá, guardar y así quedo después con todos estos apuntes para la posteridad. Y finalmente tengo una caja de herramientas matemáticas, ¿sí? Que en este caso tengo unos gráficos que me van a ayudar a construir gráficos o figuras geométricas, son herramientas de construcción gráfica, que es para hacer gráficos o para hacer figuras geométricas. Tengo dos calculadoras a mi disposición, una calculadora científica y una calculadora normal, un convertidor de unidades, es decir, de unidades de medición, ya sea de metros a decímetros, etc., y una pizarra blanca. El solucionador de matrices todavía no lo vamos a utilizar. Como nosotros en matemática ya vimos todo lo del concepto 1, que es multiplicar y dividir números con signos, vamos a ir al concepto 1.2, que es usar números racionales. Todos los conceptos en matemática tienen este formato, que está dividido en 3 momentos: descubrir, practicar y aplicar, y cada uno de esos momentos está dividido en submomentos. El descubrir está dividido en enganchar y estas investigaciones. Todo esto nos va a permitir aproximarnos al concepto, ¿sí? Después el practicar tiene un momento de entrenamiento y un momento de juego. Y finalmente el aplicar tiene un problema que ustedes deben desarrollar. Por el momento, la tarea que yo les asigné corresponde a la primera de descubrir. Si se fijan, aquí hay una guía de lectura sobre el concepto 2 de la unidad 1, que es los números racionales. La tarea asignada es justamente esta: encuentra el camino a casa, que es un juego de laberintos. Los voy a invitar a que exploren, a que prueben, a que se desafíen. Hay 3 desafíos diferentes con diferentes niveles, con 4 niveles de dificultad cada uno. Entonces, si usted prueba primero con el 1, lo invito a probar después con el 2, después con el 3, después con el 4. Si quiere, puede probar enseguida con el 4 y ahí va bajando la dificultad si es que no les resulta. Pero lo interesante o lo importante es que usted no se quede solo con el juego, sino que siga bajando en la interfaz. Eso me va a permitir llegar a las actividades que se relacionan con el juego que acaba de hacer. Si se fija que hay 2 pestañas, esta y esta otra. Las 2 se relacionan con el juego que acaba de hacer. Entonces, en la primera me piden que describa las estrategias que encontré. Si yo cliqueo, voy a poder escribir un texto y voy a poder utilizar herramientas de modificación de texto, como poner en negrita, destacar. Y este botón va a ser muy útil para matemática porque es el que nos va a permitir escribir en lenguaje matemático. Entonces acá yo, por ejemplo, voy a escribir la estrategia
que utilicé y, por ejemplo, puedo marcar en negrita, ¿sí? Después me pide que describa otra estrategia. También al cliquear voy a tener las mismas opciones que acá. Y lo importante es lo que viene acá. Ustedes tienen que guardar los cambios que hagan para que les queden como si fuera un libro de texto normal en el que queda escrito lo que ustedes hacen. Y lo más importante es que los envíen, porque eso los va a llegar a las profesoras y vamos a poder corregir. Además, con eso se genera una estadística de resultados que después nos sirven para evaluar cómo está el curso y para poder tomar decisiones que nos sirvan para mejorar y aprender mejor, ¿sí? Sigan, no se queden ahí, sino que los invito siempre a seguir hasta el final de la página. Y hay otra actividad, ¿sí?, que se basa en para cada oración incorrecta de la pregunta anterior. Es decir, tengo que volver, claramente no son estas, sino que es esta segunda pestaña donde yo tenía que marcar en afirmaciones que fueran correctas. Por ejemplo, que yo marqué esa y esta otra. Es decir, para todas las demás que no marqué, para la A, C, E, F, tengo que escribir una frase numérica que demuestre por qué son incorrectas. Entonces yo escribo, aquí de nuevo tengo este botón que me va a permitir escribir en lenguaje matemático y una vez que haga una modificación, puedo guardar y enviar. Finalmente hay una parte en la que vamos a hacer una pequeña lectura sobre los conceptos que vamos a trabajar y nuevamente 2 actividades más, que estas ya son más cortitas. Y con eso terminan la tarea asignada para matemáticas. Veamos ahora el libro de ciencias. Si se fijan, la página me pregunta si quiero abandonar porque no guardé nada. Como este es un usuario prestado, yo voy a abandonar. Si se fijan, como ya les adelanté antes, en ciencias tenemos la misma estructura al iniciar el texto, que es el temario, y que me permite ver las unidades y los conceptos. Vamos a entrar a la máquina del cuerpo, que es una de las tareas que les han asignado. Si se fija, aquí también hay diferentes momentos. Como las ciencias y las matemáticas son un poco diferentes, son distintos los momentos. Aquí hay enganchar, explorar, explicar, elaborar y evaluar. La máquina del cuerpo, entonces, parte con un pequeño texto y luego empareja cada parte del cuerpo humano con la parte del automóvil que realiza la misma función. Yo realizo la actividad y nuevamente guardo y envío. Y de nuevo tienen que llegar hasta el fondo de la página. Por lo tanto, sigo con la segunda actividad que me permite elegir. Para agarrar un vaso de agua, el cerebro, los ojos, el corazón, el brazo, ven primero la ubicación en la mesa. Una vez que yo haya efectuado, por ejemplo, el brazo, ve primero la ubicación en el vaso del vaso en la mesa, ya puedo guardar y enviar, ¿sí? Ustedes pues ahí tienen que escoger correctamente. Finalmente acá les piden que anoten sus ideas más abajo, nuevamente tienen los botones de guardar y enviar y con eso termina la tarea asignada. ¿Qué les recomiendo yo? Nuevamente vamos a abandonar para que no le quede guardado a la persona que me prestó su usuario. ¿Qué les recomiendo yo en matemática? En matemática nosotros ya vimos todo lo relacionado con el concepto 1 de la unidad 1, que es multiplicar y dividir números con signos. Yo les recomiendo para que ustedes se apropien de su libro y vayan acostumbrándose a la modalidad que tiene, a las actividades, es que realicen, si es que están aburridos en la casa, si es que tienen tiempo, realicen las actividades del primer concepto. De esa manera ustedes se van a poder ir acostumbrando a este nuevo libro digital y vamos a poder avanzar más fácil después con el concepto 2 de la unidad 1, que son los números racionales. Cualquier duda, no duden en escribirnos. Recuerden que estamos disponibles para ustedes
Y eso, les deseo mucha suerte, mucho éxito, aprovechen el tremendo recurso que tenemos. Un beso y un abrazo para todos.